uno no hace un negocio solamente para hacerse rico. Principalmente lo haces para servir. Tener esa claridad siento que te cambia mucho las cosas. De que yo consideraba que yo solo valía por lo que producía afuera, o sea, darme cuenta que puedo aportar de otra forma y reconocerme merecedora de que alguien me sostenga, que yo no tenga que sostenerme y sostenerle todo el tiempo. Qué rico eso que acabas de decir, me encanta. Amiga, ¿cómo estás? Nuevamente aquí. Hola amiga, súper bien, feliz de verte, feliz de estar aquí, este espacio me encanta, feliz. ¿Tú cómo estás? Súper movida porque, bueno, es Semana Santa. Y rapidito, antes de entrar al tema que nos abordará hoy día, sí me mueve mucho ese tema como de energético. Yo soy ahora muy respetuosa de todas las religiones, sobre todo en la que me crié, que es la religión católica. Yo me crié en Perú. Es la religión principal, no siempre escuché sobre la religión y pasé muchos años de mi vida también rechazándola por el tema de la parte de la organización, ¿no? Entonces, ahora en estos últimos años he aprendido, porque conectando con lo que les decía el podcast pasado, me empecé a preguntar por qué rechazaba tanto la religión católica en específico. Así que empecé como a entrarme en eso, a leer un poco, a investigar, a ver más el lado de la fe y no tanto el lado de la organización. Mis sentimientos respecto de la organización siguen siendo los mismos, no estoy de acuerdo con esa parte, pero más parte de la fe me parece una parte muy bonita. La he aprendido a respetar, a querer. Y en esta semana, más que, digamos, lo que la iglesia, que es la parte organizacional, te pide, ¿no? De que hagas tal cosa y tal cosa, a mí me conecta mucho con la energía. Hay una energía muy poderosa cuando hay tanta gente movilizada por un tema. Y me gusta ese tipo de eventos, que hay muchos durante el año, para utilizar esa energía a mi favor. Entonces, tal como les decía también la vez pasada, conecto mucho ahora con la oración. Y me dio mucha gracia que hace 2 días, que bueno, ahora estoy en la casa de mi mamá y estaba buscando X cosa, y en uno de los cajones encontré una Biblia muy antigua. Y Wow. justo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿esto es tuyo? Y me dice, sí, era de tus abuelitos, pero yo me lo traje. Y tu papá siempre lo ha querido vender, pero yo no quería. Lo que para ella le parece bonito como que las Una hojas del libro. reliquia. Entonces, la conservó. Y mira que desde antes que yo viniera en este último viaje, yo ya tenía como esa percepción de que me está llamando como tener una conmigo y leerla y ver, ¿no? Ver qué hace. Muchos de los cursos que yo he tomado, profesores, sobre todo los de negocios, que me parece eso súper interesante, siempre hablan de la Biblia como un libro de metafísica. Entonces acá les comparto esto para que empiecen a separar el tema de la fe del tema de la organización. O si no me hallo en la organización, como en la parte esta organizacional de la iglesia, pero Ujú. sí me he adentrado ahora mucho en la fe, la historia, los rituales, porque me parece la religión católica una de las más ritualísticas y creo que también por eso ahora me siento un poquito más atraída hacia eso. Pero sí, esta semana la he vivido, la estoy viviendo como con mucha observación y percibiendo mucho toda esta energía que se mueve muy bonita, que a mí me parece muy bonita. ¿Tú qué tal? Creo que tú tienes como una percepción distinta. Y para mí la Semana Santa realmente es una semana como cualquier otra, solo que tiene 2 festivos y pues ahorita estoy en casa, así que los festivos tampoco se sienten mucho, que digamos. No conecto con nada en específico en realidad esta semana, al menos este año no estoy conectando con absolutamente nada, pero mi concepto del hermano Jesús y del tema de que la Biblia es un libro metafísico, eso sí, sí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Inclusive soy de las que piensa que no solo la Biblia, sino que todos los libros sagrados de cada religión están hablando pues del único infinito creador que existe y que dan el mensaje de amor, que es el mensaje que vino a entregarnos Jesús, el de ámate a ti y ama a los otros, y simplemente reconocernos como parte de una unidad, sin ver separación entre nosotros, razas o religión, clase social, absolutamente nada. Entonces sí tengo como mucho respeto y mucho aprecio por las enseñanzas del Maestro Jesús, pero así que yo tenga como una conexión con eso. Cuando era niña me gustaba mucho ver las películas de Jesús, ya ahorita es como normal. Qué rico. Sí, cuando yo era niña detestaba todo eso. Y entonces era mucho crítica de mi parte hacia todo eso, sobre todo porque también mi mamá estuvo muchos años en otra religión, pero me parece ahora muy, o sea, desde la sensibilidad me parece súper interesante. Bueno, eso es lo que quería comentarles de este tema, porque obviamente es parte del calendario, así que para cerrar con esta pequeña paréntesis es que no lo sufran, tomen lo que está disponible para ustedes desde la apertura. Si les cuesta poner nombres, porque igual cuando a veces hablamos como de religión, iglesia, realmente la gente empieza a tener muchos rechazos, observen Rechazo. eso, suéltenlo y ábranse a todas las posibilidades, que eso es algo que me ha servido mucho en estos últimos años. Bueno, amiga, la pregunta del día de hoy, ¿qué es lo que te avergüenza más de ti? Ay, me encanta. Este tema es como un paredón. Y mira que había pensado cómo poder abordar este tema en mis redes, en mis cosas, y como que no me animaba. Y dije, podcast, como que me siento
tal vez más segura, sostenida, porque precisamente te tengo a ti, entonces es como que lo siento, un espacio más seguro, igual se va a publicar. Y me Gracias. Pero encanta. igual es nuestro espacio. Sí, es nuestro espacio y precisamente eso es lo que me hace sentir más, como más sostenida. Me encanta que traigamos este tema porque siento que lo que lo avergüenza a uno es lo que también lo hace como débil, o sea, como que uno se mete en la cabeza que esa cosita que que le avergüenza a uno, ojalá nadie se entere, ojalá nadie te juzgue por eso, que nadie te critique. Yo siento que puedo ser criticada por esas cosas o algo así y como que eso me hace sentir como pequeña y recogerme. Habrá muchas cosas que he hecho en la vida que tal vez me avergüencen, pero puntualmente quiero abordar aquí dos puntos específicos y si estás de acuerdo abordo uno y Dale. me retroalimentas y si tienes uno similar me retribuyes. El primero que yo quiero abordar es el de en el 2025 fue un año completo en el que yo no vendí nada en mi negocio, absolutamente nada. Vivía dándome palo y sufriendo mucho por el tema, como que estoy haciendo mal. Ahorita ya hice las paces con ese proceso y entiendo pues que igual yo también estaba en muchos procesos de cambio de marca y sobre todo muchos movimientos internos, pero es algo de lo que yo nunca hablo en mis redes, de lo que me avergüenza decir, me avergüenza reconocer por aquello del personaje que yo salgo en redes, de que yo tengo una marca, de que yo acompaño a gente, de que yo ofrezco un servicio, de todo el tiempo estoy como moviendo contenido y mostrándome, el reconocer que pasé un año completo sin ver nada, es como que digo, ojalá nadie se entere. Fue algo que pensé en algún momento y ahorita digo como, bueno, es parte del proceso. Hay personas que llegaron y crecieron su negocio después de muchos años, de muchas quiebras, muchos procesos, y si el proceso que a Nidia le tocó vivir, o a Nidia Díaz Coach, que es mi marca, tocó vivir fue pasar un año sin tener ventas, pero sin embargo, sin congelarme, sin quedarme quieta, continuando con el tema del negocio, moviendo, estudiando para mejorar mi servicio, traer nuevas cosas, ideas, para también usar nuevas herramientas en mí. Entonces, ese es el primer punto. ¿Tú qué opinas? Bueno, ya te había comentado algo de esto. Me parece muy válido, porque creo que cuando todos empezamos un negocio, tenemos esta mentalidad como infantil de que, porque yo lo estoy haciendo, entonces ya va a ser un éxito. Y aparte como que nos llenamos de esas historias de que una persona hizo algo y rápidamente llegó el éxito a sus vidas. Y en realidad, si tú te vas a los números duros, y aquí es cuando la estadística me encanta, te das cuenta que eso le pasa, creo que al 0.5% de las personas. El 95% de las personas va a pasar por el proceso del que tú hablas. Y cuando hablamos de proceso, y eso es otra cosa que quería traer a comentar, también el aprendizaje. A mí me pasó al principio que me llenaba mucho de autocríticas, pero en realidad me perdía en las autocríticas y no estaba aprendiendo lo que necesitaba aprender. Uno de los grandes regalos de cualquier negocio es hacerte darte cuenta, cuanto más rápido lo hagas, que tienes que aprender un montón de skills. Creo que Sí. la habilidad que todo el mundo se debe regalar a aprender es saber vender. Así no tengas un negocio. O sea, vende tu imagen, vende conocimiento, personalidad, véndete tú. Y creo que el tema de la marca personal está muy relacionado a eso, ¿no? Y muy independientemente de que tú quieras monetizar tu marca personal, la marca personal está allí, siempre ha estado contigo. Y desperdiciamos mucho al no saberle sacarle provecho. Entonces creo que un curso que yo recomendaría a cualquier carrera, de cualquier profesión, de cualquier ocupación, es ventas. Porque las ventas además te desnudan mucho en tu personalidad, en tus miedos, vergüenzas. Primero, parte mía, que todos hemos estado en ese punto, cada uno lo vive desde su propia percepción, unos lo sufrimos más que otros, yo lo sufrí mucho también en el primer año de mi negocio. Sí hice ventas, ¿no? Apenitas como para decir que tengo un negocio, pero apaleé mucho pensando que yo era el error, que yo no estaba haciendo lo suficiente, que yo no estaba trabajando lo suficiente y perdí mucho tiempo en eso en lugar de pasar la página y decirme qué tengo que aprender, me tengo que mover, qué curso puedo tomar, que me enseñe a vender. Eso es lo más importante, independientemente y lo hemos visto un montón de veces, o sea, tú puedes ser el mejor doctor del mundo, pero si no te sabes vender, aquí no hablo de venderte en redes sociales, pero si no sabes, por ejemplo, tratar a las personas, aplicar, las personas no te van a comprar lo que tú haces, que tú seas el mejor. La parte de la venta me parece una habilidad muy importante y que la vamos aprendiendo. Y creo que sobre todo los que tenemos negocios, al principio lo sufrimos. Se van ajustando, aparte que todo va cambiando, a medida que el tiempo avanza, como que es algo que va ajustando. Sí, tal vez eso era algo de lo que más me avergonzaba, que no era mi primer año del negocio, incluso el primer año fue el 2024 y en ese año sí tuve ventas, pero yo hice un cambio en diciembre del 2024, el 2025 fue cambio de marca, marca de negocio a cambio de marca personal. Obviamente pues reestructuré muchísimas cosas y pues yo pensaba que estaba subiendo nivel, pero efectivamente sí subí de nivel, hice muchos cambios muy buenos, pero pues yo quería haber reflejado como cambio de nivel, más ingresos y cuando no lo vi así fue como que entré en crisis y lo trabajé un montón, igual pues seguí mejorando diferentes skills que igual lo sigo haciendo, pero es algo que
como que yo me guardaba para mí y solo para mis amigos, los más cercanos, nadie más se entere, pues porque qué oso. Y ahora que lo hablamos acá, pues no es tan grave. Y creo que a ver, más grandes vendedores y los más grandes profesores de negocios que he tenido no solamente hablan de no vender, sino, por ejemplo, de quebrar, que ya es como que un paso incluso más fuerte. Porque, digamos, no, tú no vendiste, pero bueno, más o menos que te mantuviste allí. Pero, por ejemplo, hay hombres de negocios, ahorita me acuerdo de Grant Cardone y de Tony Robbins, que en algún momento de sus vidas debieron, o sea, quebraron y debían, o sea, más de $5 millones. Y yo, Wow. eso es como que ok, ni siquiera no he llegado a ese punto, ¿no? O sea, siempre, como tú decías en el podcast pasado, siempre puede haber una situación peor y qué es lo peor que me puede pasar. Ellos decían, ambos decían eso en diferentes clases que tomé con ellos, ambos decían, si tú realmente quieres servir, quieres dedicarte a esto, hazlo desde esa conciencia de que estás sirviendo, no solamente desde la conciencia de que el dinero o que tengo que facturar, ¿no? Entonces, aunque pareciera irónico, creo yo, uno no hace un negocio solamente para hacerse rico. Principalmente lo haces para servir. Tener esa claridad siento que te cambia mucho las cosas, porque entonces ahí esos momentos baches que tenemos donde no hay tantas ventas como nos gustaría, de retomar lo principal, que es desde dónde estás sirviendo y para qué estás sirviendo a los demás. Hablando de vender y de venderse, traigo a colación esto que para mí ha sido un temazo y todavía sigue siendo, totalmente sincera, todavía sigue siendo, y lo trabajo y lo hago consciente todos los días de mi vida, es el tema de la parálisis facial. Un tiempo de mi vida tuve un tumor cerebral, me operaron el tumor, era un tumor benignamente, pero para quitarme el tumor tuvieron que cortarme varios nervios y entonces mi movilidad en el lado derecho del rostro se vio afectada. Viví casi 3 años con una parálisis facial súper notoria, el lado derecho de mi cara estaba colgadito y eso me movió un montón. Y creo que Claro. el superpoder que eso me dejó fue justamente a lo que me he dedicado los últimos 5 años y todavía lo hago, que es el trabajar el tema de la imagen personal. La imagen personal es un tema muy profundo. Creo yo que muchos años no le di la importancia que tenía porque yo era de las personas que pensaba que la imagen no era tan importante, la moda no era tan importante, que eso era como algo muy superficial. Entonces yo era la típica adolescente que se vestía de negro, que andaba en hojotas, pero bueno, me entienden. No me preocupaba tanto porque yo me reflejaba o me entendía más como una persona inteligente. Entonces todo el Ok. tema de la belleza y la imagen era como que no, eso no es de inteligente, sí, yo no me voy a dedicar ni un poquito al tiempo a eso. Y haber pasado por esta experiencia me hizo aprender sobre eso. Entonces creo que este tema que para mí lo sigo trabajando todos los días, porque es algo que lo veo en el espejo todos los días. Gracias a tratamientos y a las cirugías que he tenido a lo largo de estos años, he ido mejorando parte estética, pero estamos claros que nunca va a ser lo mismo. O sea, obviamente la parte de los nervios del facial en mí, en mi cuerpo han cambiado, han variado y no va a ser igual. O sea, hay cositas que se puede hacer para mejorar y todo y las hago todas con mucho amor. Por eso es que nunca me he peleado con la medicina, que es algo que creo que tú y yo coincidimos, porque mucha gente que habla de de espiritualidad creen que la medicina es como que el cuco, casi que como la religión, como que Sí. no, todos te engañan, todos te mienten. No es así. Y más, por lo menos para mí no es así. Entonces, sí, ha sido un tema. Hacer este podcast, creo que desde que empecé con redes sociales, ponerme frente a una cámara era de las cosas más complicadas. Se me removían todos los nervios que tengo en el cuerpo. Si uno, pues, zonas que no tenemos ninguna falla física notable, tenemos complejos, ya de por sí uno viene con sus complejos desde niño, desde adolescente, de muchas cosas, ahora pues no me imagino uno tener algo más, aparte de que es notorio para uno, es notorio para los demás, y que hay personas que tal vez te pueden llegar a hacer sentir incómoda, mucho con una cicatriz que tengo aquí que ya se ha desvanecido bastante, pero para mí eso que pues era una marca, pero no cambió en realidad nada de la forma de cómo se ve mi rostro, me marcó muchísimo porque ese accidente pasó en la adolescencia y le afecta a uno bastante el autoestima. Entonces sí, logro entender. Sí, amiga, creo que tú eres de las personas que más me ha escuchado hablar sobre esto, porque cuando nos conocimos lo sufría muchísimo, o sea, lo Sí. sufría, todos los días lo sufría. Y me costaba mucho el verme al espejo, me costaba mucho arreglarme, ¿sabes? Porque también caí en lo que muchas de las personas que hemos pasado por algún tipo de enfermedad o de diagnóstico médico caemos, que es en el abandono. O sea, en algún momento de mi vida es como que, bueno, esto va a ser así toda la vida, entonces, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué, no sé, me maquillo? Igual está la parálisis y nunca va a cambiar. Hasta que una amiga de una amiga me hizo caer en cuenta eso, porque la amiga de esta amiga le dijo a ella, bueno, bien Gina no se ayuda, o sea, porque ella no se arregla, todo el tiempo está con la cara lavada y ni siquiera como que pone un poquito de esfuerzo en tratar de verse mejor. Y ese comentario me hizo caer en cuenta de que es verdad, ya he caído en ese hoyo de que ¿para qué hago esto si no voy a encontrar solución? Y es como esas verdades que te ponen en la cara y uno dice como, oye, me duele, pero tienen razón. Y eso lo saco a colación porque
he visto mucho en gente que ha tenido temas de médico, que entonces ya para qué sigo, para qué pongo lo mejor de mí, si pues tengo esto y no se va a curar, ¿no? Sobre todo con temas de condiciones. Medixis es una condición, no pone en peligro mi salud, pero está allí. Bueno, aparte también yo perdí la audición de y ahora que estoy en una ciudad tan grande como la que estoy viviendo, por ejemplo, siento mucho ese efecto, ¿no? De no poder escuchar, que es también, ahora es algo que lo estoy trabajando. No me afectó tanto como el tema de la parálisis y de la imagen, pero también es algo que a veces me inhibe a salir más, por ejemplo. El tema de las discotecas para mí ha sido un sufrimiento y eso es algo que lo he hecho consciente ahora y lo estoy trabajando. Nuevamente, cuando trabajas algo es yéndote a eso, o sea, lo con más frecuencia para que salgas y para que reprogrames tu mente, ¿no? Porque antes yo decía, no voy a ir a lugares ruidosos porque no escucho y me es difícil entablar una conversación y tal, ¿no? Y ahí también me estaba limitando un montón. Y ahorita es como que voy y voy a encontrar nuevas maneras de divertirme, de comunicarme y de hacerlo fácil, porque todo en la vida tiene este lado fácil. Es verdad, siempre queremos buscar el camino complejo. De cierta manera, inconscientemente buscamos mucho ponernos en la víctima, porque de cierta manera muchos seres humanos disfrutamos mucho de estar en ese, como en ese papel, aunque sea inconscientemente, y uno, o sea, hay personas que tienen cuestiones más graves y aún así hay muchos casos famosísimos de personas que les pasó accidentes o enfermedades o cosas así y luego son un ejemplo a seguir precisamente porque dejan de conectarse con el pobrecito yo y se conectan más como, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya no tengo una mano, solo tengo una, bueno, ¿qué puedo hacer con una mano o con una pierna o con esta enfermedad o con esta crisis, etcétera? Y es muy lindo y aparte tú me pareces un gran ejemplo de eso porque aunque tú lo dices que lo trabajas día a día, yo por ejemplo ya hablo contigo y yo ya la parálisis al principio cuando uno empieza a conocerte, pues sí es algo que se ve diferente, pero en últimas no, y te arreglas súper bien. Me aconsejas muchísimo de decir, así estés en casa, arréglate bien, no tengas ropa de casa, que conectes mucho con tu amor y con tu esencia y con tu belleza. Esos tips me parecen espectaculares. Te tengo un chisme. Sí, a mí ahí ese es el gran poder que aprendí de esto, de entender que la imagen personal o la forma en que los demás te ven nace exactamente de ti. Entonces, cómo te hablas, cómo te arreglas, cómo estás tú contigo cuando nadie te ve. Y creo que es bien fácil para la mayoría de personas, que tú decías, siempre se los digo, sobre todo a las mamás, cómo andas tú en tu casa y la mayoría de gente anda, en Perú decimos polo al t-shirt. ¿Cierto? Ustedes le Camisetas, dicen sí. camiseta. La mayoría anda con polo la vieja, con hueco, porque están en la casa. Y justamente es en tu casa donde tienes que estar más linda, porque estás contigo, porque estás con la gente que te quiere más, porque estás con el esposo, estás con los hijos y porque tú te estás viendo al espejo. Algo que siempre digo es no tengan ropa de casa. Sí, entiendo que todos queremos estar cómoda en la casa, pero hay ropa cómoda que es hermosa y no tiene nada que ver con el precio. Cuando se cuenten esa historia, creo que ahora hay tantas marcas y tantos negocios grandes y chicos que uno encuentra el precio que es mejor para tu presupuesto. Entonces, cómprense ropa cómoda que sea linda. Cómprense ropa cómoda que a ustedes las haga verse linda. Y estén lindas para ustedes en su casa siempre, porque ustedes están viendo. Ese es un gran poder que yo aprendí, ese es un gran poder que comparto también. Siento que este tema de vergüenza, cuando yo dejé de verlo solamente como eso, me abrió un montón de posibilidades. Yo entré al coaching porque me convertí en coaching de imagen personal y porque era, y ni siquiera lo hice para los demás, o sea, lo hice para entenderme yo, a saber qué había ahí que yo había rechazado tanto por tantos años y que en ese momento de mi vida ya, o sea, me restregaba en la cara, ¿no? Literal, porque tenía la parálisis facial. Ahora lo puedo hablar, yo sé que esto lo van a escuchar muchas personas, espero que les sirva mucho. Y si hay personas con condiciones médicas, piensen mucho y abracen esa condición, porque justamente allí es donde hay un mensaje poderoso para ustedes. A mí me cambió la vida aprender de eso porque descubrí un poder interno que yo había rechazado, un poder como mujer que yo rechazaba y me peleaba constantemente con eso. Y literal soy una persona completamente diferente a la persona a la que diagnosticaron ese tumor, ¿no? O sea, en muchas cosas. Porque muchas habilidades, paciencia, de explicar a la gente. Como les decía, antes yo era una persona súper mental, pero creía en la numerología, pero creía en la astrología. O sea, y no solo eso, sino que yo lo criticaba, ¿sabes? No, y aparte eres súper buena porque, por ejemplo, la asesoría de teoría del color que tú me hiciste me pareció espectacular y me abriste muchos colores y muchas combinaciones con la ropa que yo ya tenía, porque ni siquiera me pusiste a comprar más, sino como, bueno, intentemos con lo que ya tienes y aprendí a combinar mi ropa de una forma diferente. Ustedes no se imaginan la clase tan espectacular que Gina dio en el curso que tenemos, Código 2026, donde ella tiene una clase acorde a tu numerología personal del 2026 para que sepas de, según tu numerología personal, tu estilo. La clase estuvo espectacular, o sea, yo también asistí a la clase de ella porque no me la iba a perder claramente y todos los tips que ella dio
me han servido un montón y claramente los estoy usando este año. Para los que estén interesados, en la descripción vamos a dejar el link al curso y si desean saber solo inicios como por curiosidad de lo que quieran saber de la numerología del 2026, dejamos el link de una clase gratuita también para que lo disfruten y aprovechen mucho porque es información muy valiosa. Sí, me encanta darle clavo en esto. O sea, no esa misma, obviamente diferente, pero por ejemplo, esta unión que me gusta hacer de la numerología con la imagen y tal, me encanta. Y sabes que puedo hablar 5.000 horas, pero Sí. bueno, vamos a pasar al siguiente punto. No sé si te atreves a contar algo más que te avergüenza, hermosa. Sí, mira que eso lo hablaba muchísimo contigo, si te acuerdas, el año pasado. Que yo soy muy partidaria, a mí me encanta el concepto del hombre proveedor. Parece que el hombre está en su energía cuando es proveedor. No necesariamente el hombre proveedor hace referencia a que la mujer solo reciba y sea pues mantenida como solemos Mal denotar, interpretarlo. malinterpretar o denotar. Sin embargo, hay mucha gente que critica el tema de la mujer mantenida porque, ay, ella no hace nada, no factura, pero pues la mujer aporta muchísimo más que eso y aunque después hablamos de esos temas y ahondamos en un siguiente episodio. Long story short, la mujer aporta muchísimo más con su energía, presencia, con su feminidad, con estar pendiente del hogar, de las cosas y que aparte estar solo en el hogar también es trabajo para quienes todavía no lo consideran así. Sin embargo, yo toda la vida fui una mujer que todo lo puede, que todo lo hace siempre. Y en algún momento ya estaba muy cansada de mi carrera. Tengo como carrera especial en ingeniería geológica y trabajé un buen tiempo en eso, en esa carrera. Y llegó un punto en el que ya estaba muy agotada y ya había estudiado varias cositas, ya me había certificado como coach, llamaba más este mundo holístico, mundo brujístico y yo quería dedicarme más a esto. Y yo dije, me voy a retirar, voy a tener unos ahorros y en mi cabeza dije, en un año yo ya voy a estar viviendo de mi negocio, tengo ahorros para un año. Y en ese momento mi esposo, quien es ahorita mi esposo, era mi novio y él me dijo, retírate por tu negocio, me parece espectacular que quieras tener un negocio propio, retírate con tus ahorros y en caso de que no te alcancen, te soporto. Y yo dije, eso como que le quita más miedo al asunto. Y así lo hice. Y eso ya fue hace casi 3 años. Y como les conté, el negocio tuvo un año sin ventas. Este año ya han habido ventas, pero no son ventas de las que yo pueda vivir, de que yo diga, yo vivo de mi negocio. Entonces a mí me acomplejaba muchísimo el tema de ser mantenida, que mi esposo pagara por mí, por mis cuentas, por mis cosas, a pesar de que fue un trato que los dos hicimos, yo no lo obligué a él, él se ofreció, o sea, fue un acuerdo que hicimos los dos y funciona perfecto y él en ningún momento me echó absolutamente nada en cara, ni me reclamó nada, ni cuánto te comes, cuánto te consumes, nada, o sea, no había nada que él reprochara en mí. Sin embargo, es algo que con lo que yo me sentía avergonzada y ahorita que él también está en transición de que la empresa en la que trabajaba cerró y que estaba como buscando opciones laborales y todo eso me lleva a sentir también como vergüenza, más que vergüenza, pero sí me avergüenza como el hablarlo, el contarlo a viva voz, como salir en mis historias, hola amores, ¿cómo están? No, pues yo aquí siendo la mantenida de mi esposa. Son temas que yo decía, ay, es algo que me avergüenza y que no sé cómo extrapolarlo, cómo sacarlo, cómo ya sacarlo de mí, porque en teoría no considero que esté mal y ni siquiera entiendo bien el por qué me avergüenza, tal vez como por los juicios sociales o no sé, ideas que yo misma me cuento. Yo dije en algún momento cuando decida hablar de mi punto de vergüenza lo voy a sacar y bueno, ya lo hice. Hermosa, y ahora que lo hablas y que lo dices, ¿cuál crees que es el poder conectado a eso? Yo siento primero que eso me lo recalcaste muchísimo tú cuando me empezaba yo misma a dañar la cabeza de que más allá de cualquier otra cosa, no todas las mujeres tienen el poder de manifestar un hombre proveedor. Y yo, en medio de todo mi poder creador, de un hombre no solo proveedor, sino un hombre que apoya mis sueños, proyectos y los impulsa y que cree más en mí muchas veces de lo que yo misma lo hago. Cuando yo me siento así como yo lo hablo con él, y le digo, si se puede, tú puedes, tú eres muy buena, no sé, a mí me gusta lo que haces, es divertido y eso que él no entiende ni la mitad de lo que hago. Imagínate si lo entendiera completamente. Pero ahorita que lo digo, ya siento como que está bien, es el proceso, es lo que mi alma requería, es lo que la vida me puso, es lo que yo misma manifesté y aunque sea un punto tiempo en el que pude dedicarme a mí, a mi negocio, sobre todo mejoré muchísimas cosas en mi interior, fue un proceso de muchísima introspección, de crecimiento, de desarrollo de nuevas habilidades, de conocerme y de que yo consideraba que yo solo valía por lo que producía afuera, o sea, trabajar y traer y pum, este es el dinero que yo gano y con esto podemos comprar, salir, tener, viajar, etcétera, y darme cuenta que puedo aportar de otra forma, de que con todas las herramientas que yo he aprendido también le he enseñado a mi esposo a regularse de muchas formas, a tener la calma, sobre todo en estos momentos en que estamos en transiciones de trabajos y de nuevas cosas, en un momento en el que todavía no hemos decidido en dónde nos vamos a establecer, como que nos podemos ir del país o nos podemos quedar, o sea, en un momento como con tanta incertidumbre, de cierta forma, si yo fuera la Nidia de hace unos años, estaríamos los dos jalándonos los pelos llenos de crisis, pero siento que todo este tiempo lo aproveché mucho para mejorar esa parte y de cierta manera soy como una ancla, como bueno, cuando empezamos a desesperar, bueno, respiremos, hablemos, miremos cuál es el peor escenario, no va a suceder, tenemos muchas habilidades, validamente de muchas otras formas. En últimas agradezco mucho el haber podido vivir esa experiencia y el
reconocerme merecedora de que alguien me sostenga, que yo no tenga que sostenerme y sostenerle todo el tiempo. Qué rico eso que acabas de decir. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que cada persona está viviendo su propio proceso. Mal hacemos en tratar de encajarnos todas en una sola forma de vivir o de ver la vida o de entender las cosas. También aquí decir a todas las personas que nos están escuchando que ustedes no tienen que ser como ninguna de nosotras, ustedes tienen que ser como ustedes, porque cada uno va con su proceso. Abrazarte un montón, hermosa. Creo que algo que nos unió en algún momento fue, yo estaba pasando por otra vez por un tema médico y no podía, ni siquiera podía ver las pantallas, me acuerdo en ese tiempo, estaba súper complicada. Y no trabajé casi un año también. Y fue todo este tema de me siento culpable de no estar trabajando, me siento culpable de no aportar al hogar, me siento culpable de tal y tal, ¿no? Hasta que lo hablamos y lo procesamos juntas, me acuerdo. Sí, Siento que el gran poder que no estábamos reconociendo allí es eso, que a pesar de que, digamos, en mi caso estaba pasando por esa parte médica, a pesar que yo no estaba trabajando, a pesar que yo no tenía, que yo no estaba produciendo el dinero, sí creé un entorno donde tenía todo, todo lo que necesitaba, casa, comida, tenía todo, y eso es el poder creador que todas las mujeres tenemos, absolutamente todas las mujeres tenemos. Y que también nos es muy fácil desconocer porque nos los han regalado, o sea, todas las mujeres venimos con ese poder y creo que también lo damos como por sentado tanto que llegamos al otro punto, al otro extremo de querer hacer todo solas, de querer como que yo hago, yo soy la que estoy, yo soy el otro, yo soy la que todo. todo lo Y puedo. ahí, total. Y creo que para mí fue una bonita lección cuando abracé ese poder creador que tengo. Y creo que un gran poder que yo saqué de todo eso es como internalizarlo de que a lo largo de mi vida, siempre por diferentes razones, siempre me aparecían las cosas que yo necesitaba. O sea, en el momento que a mí me dieron ese diagnóstico del tumor cerebral, yo acababa de convertirme en residente de Estados Unidos y fue como que el momento perfecto para que eso suceda. ¿Sabes? Porque entonces ya tenía la posibilidad del seguro médico, tenía todo lo que en ese momento requerí y estuve completamente protegida todo el tiempo. Irónicamente, en ese tiempo, esa Gina de ese año, lo único que veía era problemas, no era como que, ay, ahora estoy enferma, ay, ahora no puedo hacer esto, y entonces ahora no puedo hacer lo otro. Y a pesar de mí, a pesar de mi mal genio en ese momento, y a pesar de ponerme en esa posición de víctima, todo se dio. O sea, tuve el momento, espacio, el tiempo, el lugar perfecto, las personas perfectas que me permitieron estar tranquila para yo poder pasar todo ese proceso de mejoría, rehabilitación. Fue largo, que fue también, tuvo su lado sufrido, porque en ese momento mi yo de entonces lo eligió así, ¿sabes? Obviamente pasé por depresión, las cosas que he pasado, pero que viéndolo hacia atrás, digo, wow, qué poderosa siempre he sido, que siempre, como se dice, he caído parada. Así, en los momentos que yo decía, o sea, ya de esta no salgo o de esta no la cuento, siempre aparecía y se daba todo de tal forma que sí me permitía hacerlo cómodamente, porque ese es el otro tema. O sea, no era como que lo hacía como con las justas, que me alcanzaba con las justas, no, siempre era como con mucha abundancia. En ese momento de mi vida, por ejemplo, amigos que había hecho se portaron de una manera súper increíble conmigo, agradezco siempre de todo corazón hasta el día de hoy, y como que me di cuenta que había generado una familia que no es de sangre, pero que también se da sobre todo para las personas que en algún momento hemos migrado a otros países. Total. Entonces, sí hay ese concepto de familia, ayuda, de amor, no necesariamente está relacionado con la parte biológica o sanguínea de familia nuclear, ¿cierto? Pero abrazar eso y reconocer ese poder, por ejemplo, ahora en mi vida, dio esta confianza de la que les hablaba también la vez pasada, de decir, no sé a dónde voy a ir a parar, no sé qué va a pasar conmigo después de este cambio tan grande que estoy haciendo, pero estoy completamente en la confianza de que todo se va a dar de la mejor manera para mí. Qué Lo que lindo. sí me recuerdo todos los días, sobre todo cuando quiero caer en esta parte de sufrimiento, de decir, a ver, mamita, a ver, ya hemos hecho esto, ya hemos pasado por ahí, ya sabemos a dónde vamos y no voy a entrar otra vez a ese camino, ¿cierto? Es Toda como que, ciega. exacto, es como que, o sea, como que ya. Y me da risa porque a veces estoy así como que mi mente empieza a entrar a esas cosas y literal, y de lo que les decía también la vez pasada, es como que me muevo, o sea, siempre hago como estas muecas, como esta, ok, despierta, ¿no? Porque son formas físicas que te ayudan a sacar a tu cerebro de esos lados en los que a veces nos queremos meter, que son oscuros, que ya los hemos pasado, que ya sabemos a dónde terminan y pues que no te van a solucionar nada, sino solamente te llevan al sufrimiento. Total, definitivamente. Bueno, titulando todo lo del episodio de hoy que estuvo muy liberador, lo más importante es primero reconocer qué es lo que te avergüenza, porque siempre hay algo que queremos tener ahí en secreto, oculto, que nadie lo vea, que nadie lo toque, que nadie me lo nombre, porque pues se avergüenza a uno. Y que entendamos que
eso que nos avergüenza es nuestro mayor poder y que podemos aprovecharlo, y tal vez es lo que el mundo necesita escuchar, y habrán muchas personas que se avergüencen por lo mismo o por algo similar, porque en últimas somos una conciencia, la misma conciencia, y todos, muchos repetimos los mismos patrones, los mismos prejuicios, mismas penas, mismos episodios, así que la probabilidad de que alguien se sienta como identificada con tu vergüenza y que le animes porque tú lo sacas y lo exteriorizas, la probabilidad es muy grande. Sí, primero también agradecerte, hermosa, por este espacio, por crear esto juntas, por compartir tu historia, porque como tú dices, puede servir nuestras historias a otras personas. Es rico, sí me siento muy liberada de hablar de esto. Me gustaría como que, haciendo este recap que tú mencionaste, el poder que tú le sacas a la vergüenza que tienes es tomando la enseñanza de esa vergüenza. Entonces no te quedes en que siento vergüenza de esto y entonces lloro y entonces sufro y entonces me doy con palo, o sea, soy la peor de mis críticas, sino es aceptarlo y decir, ok, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? ¿Qué tema es el que más me está moviendo en este momento? Y entonces entro allí con todo y estoy en la aceptación de tomar la información. No, anímense porque nada de lo que sucede en sus vidas es gratuito. Todo nos trae una enseñanza. Yo lo visualizo mucho como este step que se ponen las gimnastas para luego saltar a algo más grande. Entonces, así es como yo veo todas estas cosas que nos avergüenzan, que no nos gustan o que vienen de forma inesperada. No solamente lloremos, porque también es válido y también es bueno darse el tiempo de llorar y de decir, eso no es lo que yo quería y entonces no me da rabia o me da pena o me da tristeza. Y después de sacar toda esa parte emocional, que siempre es importante reconocerla, es como que ahora salta y vete al siguiente nivel, ¿no? Tomando la lección que eso te trae. Creo que Total. con eso puedo cerrar y agradecer a todos los que nos están escuchando en el momento en que... Claro que sí, muchísimas gracias. Déjennos mucho amor, dale like, suscríbete, y te queremos dejar una pregunta. Pongan ¿Qué es preguntitas lo que a también ti para te nuevos avergüenza? episodios. Sí, respóndenos aquí abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que a ti te avergüenza? Libéralo, sácalo, y vas a ver que las personas que vayan leyendo muchas veces se van a sentir identificadas y van a decir, ay, sí, a mí también me pasa y pensé que yo era la única, porque solemos pensar que somos los únicos en el universo que nos sucede eso, y cuando nos damos cuenta no es así. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Besos, los amo. Bye bye. Bye bye. Te tengo un chisme.